Cordial saludo mis queridos chicos. Este video lo realicé para dar explicación a la temática y a la guía de esta semana que corresponde a frases afirmativas del presente progresivo. Vamos a mirar primero la explicación y después vamos a mirar cómo deben desarrollar la guía. Un abrazo y un gran beso para todos. Dios me los bendiga. Bueno, mis chicos, entonces vamos a ver las frases afirmativas del presente continuo o progresivo. En algunos textos van a encontrarlo como presente continuo y en otros los van a encontrar como presente progresivo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, mis amores? Primero, que para hacer frases afirmativas quiere decir que sí está sucediendo. Y para que sea presente progresivo o continuo tienen que hablar de situaciones que se están viviendo ahora. El presente progresivo o presente continuo me habla de cosas que están sucediendo en este momento, ya, ahora. Por eso el verbo principal va en gerundio. Entonces, ¿qué vamos a ver, chicos? La estructura que tenemos acá, que es sujeto, verbo auxiliar, gerundio o complemento, son para frases afirmativas del presente continuo. Bueno, entonces vemos que aquí decimos verbo auxiliar. ¿Qué es eso del verbo auxiliar? El verbo auxiliar es el que me va a apoyar la frase. Tenemos que tener en cuenta que en el presente continuo progresivo el verbo auxiliar es el mismo verbo to be en forma afirmativa del presente. Entonces, por ejemplo, tenemos is, am y are. ¿Cómo se usa? Que si yo estoy usando he, she o it, el verbo auxiliar va a ser is. Si yo estoy usando you, we o they, el verbo auxiliar va a ser are. Y si voy a usar I, el verbo auxiliar va a ser am. ¿Esto qué quiere decir, mis amores? Que cada vez que yo diga él, ella o eso, ponemos is. ¿Sí? Vamos a decir tú, ustedes, nosotros o ellos, are. Y si voy a decir yo, ponemos am. Chicos, recuerden que en el sujeto no solamente van a ir pronombres personales, también van a ir nombres propios. Esto quiere decir que si yo voy a usar el nombre Camila, Camila es igual a decir she. Entonces el verbo auxiliar es is. El verbo gerundio, ¿qué es el verbo gerundio? En este caso va a ser el verbo principal el que me va a indicar la acción que está sucediendo y es el verbo al que le vamos a agregar ing. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que Camila está comiendo pasta. ¿Cómo quedaría? El sujeto es Camila, que es igual a decir she, entonces el auxiliar va a ser is, gerundio, entonces el verbo principal es el verbo comer, pero me dicen que debe ser gerundio, entonces voy a agregarle ing. ¿Por qué solo le agrego ing? Porque es doble vocal, una consonante, entonces la regla dice que solo le agrego ing. Y el complemento es pasta. Camila is eating pasta. Camila está comiendo pasta. Si voy a decir, por ejemplo, que nosotros estamos hablando ahora, ¿cierto? Porque el complemento debe hacerme señal de algo que está sucediendo ya o complementar la acción. Entonces, en este caso vamos a decir que nosotros, ustedes y yo, nosotros, entonces el verbo auxiliar are, we are talk, que es hablar. Entonces es un verbo de característica de una sola vocal, dos consonantes, solo le debo agregar ing. We are talking now. Nosotros estamos hablando ahora. O si yo voy a decir que yo estoy escuchando música, entonces el sujeto I, el verbo auxiliar am, el verbo principal es listened, que debo agregarle ing para que me quede en gerundio, listening, y el complemento es música, to music. I am listening to music. Bueno, chicos, estas son frases afirmativas del presente continuo. Es presente continuo progresivo cuando lleva este verbo auxiliar y lleva el verbo en gerundio, o sea que tiene el verbo ing y que me están hablando de cosas que están sucediendo ahora. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar explicándoles cómo deben desarrollar la guía.
Bueno, muchachos, esta es la guía que se les presenta para esta semana, qué es lo que debemos realizar. Entonces les voy a explicar. Entonces, consta de 2 hojas. En la primera hoja ustedes no deben transcribir nada. En esta hoja están las explicaciones de lo que vamos a hacer. Acá está copiadito lo mismo que les expliqué en este videíto, que es la estructura para hacer las frases. Entonces nos están reforzando cuáles son los verbos auxiliares, que no debemos olvidar para escribir los verbos en gerundio, y adicional está este enlace donde hay otro video donde se están explicando las estructuras para hacer las frases del presente continuo y qué es ese presente continuo. Entonces esto no me lo deben copiar, chicos, ese es su material de apoyo para realizar la actividad. Bueno, si están desarrollando la actividad en la guía, entonces esta actividad la van a desarrollar ahí mismo, ahí sobre las líneas punteadas, sobre esas líneas lo completan. Si lo están desarrollando en el cuaderno por su parte, entonces sí me van a copiar esta hojita. Recuerden, no es necesario hacerme los dibujos, solamente me copian, digamos, actividad, el primer punto, y lo desarrollan, el segundo punto lo desarrollan, el tercero, el cuarto, y listo, terminamos el trabajo, le toman la fotico y me lo envían. Les voy a explicar qué deben hacer en cada punto. En el primer punto dice que deben convertir los verbos en gerundio siguiendo las reglas que vimos la clase pasada. Entonces eso está muy fácil, es solamente hacer lo que hicimos la clase pasada, que es agregarle el ing de acuerdo con las características que tiene el verbo. Ahí ya hay un ejemplo, pero voy a hacerles el segundo ejemplo. Entonces tenemos el verbo hop. Entonces es un verbo de características consonante, vocal, consonante. Recordemos la regla nos decía que debemos escribir 2 veces la última consonante y agregar ing. Hop, hopping, ¿sí? Entonces voy a hacer, por ejemplo, el verbo play, otro ejemplo. Entonces recuerdan que los verbos que terminan en y solamente le van a agregar ing. Play, playing. Y eso es todo, convertirme esos verbos en gerundio agregándoles ing. Y pues claro, siguiendo las reglas de cada característica. En el segundo punto, bueno, me hacen los 15 verbos ahí en el cuaderno. En el segundo punto dice que solamente debe escribir el verbo auxiliar. Vemos que esas frases ya tienen, vean, el sujeto, tienen el verbo en gerundio y tienen el complemento, o sea que solo falta el verbo auxiliar. ¿Con qué se pueden guiar? Miren, con esa tablita que está acá. Entonces miramos, por ejemplo, the baby. The baby es igual a decir el bebé. El bebé es igual a decir he. Entonces con he, miramos aquí, con he, el auxiliar es is. Entonces solo le agregamos is. Y ya. ¿Ves? Acá. Solo le agregamos is. Luego tenemos Mary and Jane. Eso es igual a decir ellos. Ellos es they. Por lo tanto, el verbo auxiliar será are. Y lo copiamos ahí. Y eso es todo lo que debemos hacer en este punto. Agregar solo los verbos auxiliares, que son estos: am, is o are. Luego vamos a hacer el tercero, que dice que acá sí debe completar la frase usando el verbo auxiliar, o sea, is, are o am, y vamos a convertir el verbo que está aquí en gerundio. Entonces dice my brother, o sea, mi hermano, que es igual a decir he. El auxiliar sería is, my brother is, y convertimos have en gerundio. Entonces es un verbo que termina en e, le quitamos la e y le agregamos ing. My brother is having a bath now. Mi hermano está tomando una ducha ahora. No deben, espérenme, les coloco acá, no deben, en este punto que está acá, no deben traducirme nada, solamente me van a completar. O sea, ustedes no tienen que traducir nada de los puntos que están ahí, solamente completarlos. Entonces recuerden, debemos colocar
el verbo auxiliar y debemos convertir los verbos que están entre el paréntesis, lo vamos a convertir en gerundio siguiendo las reglas que vimos la clase pasada. Y por último, entonces tenemos el punto número 4. El punto número 4 dice, escribe 5 frases que describan lo que estás haciendo en este preciso momento. Recuerde que debe llevar primero un sujeto, luego un verbo auxiliar, luego debe llevar el gerundio y por último el complemento. Entonces, por ejemplo, puede ser yo estoy, es el verbo auxiliar, yo estoy trabajando, work, para que sea gerundio le agrego ing, in my house. Yo estoy trabajando en mi casa. Entonces, eso es algo que ustedes están haciendo en este momento. Me escriben 5 frasecitas. Recuerden sujeto, verbo auxiliar, gerundio y complemento. Y eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor me escriben, que con mucho gusto yo estoy dispuesta a solucionar todas sus dudas. Esto no me lo tienen que copiar en el cuaderno, esto es solamente para que ustedes sepan si durante el desarrollo de esta guía sí aprendieron. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga.